La clase pasada, no, en la semana pasada, y tuvimos un listadito, ¿sí?, de ustedes, y hay alumnos y alumnas que no están en el listado. Esto lo hablamos con cada uno de los alumnos en forma particular, porque los llamamos y cada uno nos comentó su situación, y sé que están arreglando. Yo les pido a todos los que, digamos, no están en este tema de no estar en la lista, que son 5 alumnos, que por favor mañana a más tardar, pasado, haya una respuesta, porque si no, no los podemos evaluar, chicos. ¿Está bien esto? ¿Entienden? Esto hoy lo hablé con Ricardo, lo puse al tanto y, a ver, el reglamento es aplicable a todos, ¿sí? La facultad tuvo algunas dificultades, indudablemente por todo este tema de la pandemia, que hace que uno organice el trabajo de otra manera, y ha habido problemas con ciertas comisiones y demás. Entonces, traten de buscar soluciones para no generar problemas más grandes, ¿eh? Quiero decir con esto, nosotros no podemos admitir alumnos oyentes. ¿Por qué? Porque el alumno oyente después tiene que, digamos, no hay manera de volcarle la calificación. ¿Entienden? Entonces, solamente podemos evaluar a los alumnos que efectivamente están en lista. Los que no estén en lista, nosotros no los podemos evaluar. ¿Está bien? Entonces, esto Profe, ténganlo presente, por favor. Sí, Germán. con respecto a eso, están tratando de arreglarlo. Aparentemente van a extender el plazo para que podamos dar, porque yo fui uno de ellos, Lo sé. hasta el 31 de agosto para que podamos cursar la materia y pasar esa nota. Aparentemente ya lo solucionaron por parte a los que tenían problemas con el práctico, que es hasta la misma fecha, hasta el 31 de agosto lo van a reconocer. Escúchenme. Esa especie de condicionalidad. Después, si ustedes quieren, me cuentan por privado, no tengo problema, pues de la misma forma en que los llamé a todos y cada uno de las 5 personas que tuvieron esta dificultad, los quiero escuchar para ver cómo puedo yo colaborar, incluso si tengo que presentar una nota diciendo que vinieron a clase, además no tengo ningún problema en hacerlo, porque las cosas son como están. Los alumnos todos participaron, por eso nos llamó con Marcelo la atención que no estén en la lista, ¿entienden? Y cuando Marce hizo el entrecruzamiento, nos dimos cuenta quiénes faltaban y dijimos, no, esta gente viene todos, no puede ser. Entonces, estamos a disposición, pero yo el viernes, si no están en lista, si a mí no me dan una lista complementaria, no me la actualizan, no me mandan un mail diciéndome usted puede, yo no puedo tomar examen. Esto es lo que quiero que quede claro, ¿sí? Pero por una cuestión de reglamento, por una cuestión, no podemos violentar el reglamento, ni nosotros los docentes, ni los alumnos. Bien, entonces esto quiero que quede claro para que no se genere ninguna situación incómoda, que no la precisamos ninguno. Bien, no obstante esto, repito, porque esto es importante, estamos a disposición. Si tengo que hacer alguna nota con los 5 alumnos que tienen estas dificultades, no tengo problema. Yo escribo el mail y doy fe de quiénes vinieron, quiénes no vinieron y demás y demás y demás. ¿Sí? Eso, por un lado, que quede claro para todo el mundo. Lo segundo, nosotros solemos, desde esta práctica de clases virtuales, que bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, el día antes del parcial damos una clase de repaso. La damos a las 6 de la tarde, ¿sí? De 6 a 7:30, el tiempo que necesiten. Naturalmente esa clase de repaso no es obligatoria, sin perjuicio de que la vamos a grabar y se va a subir al campus y la vamos a subir como todas las clases. El que puede venir, viene. El que no puede venir, no viene. ¿De acuerdo? Tampoco hace falta dar presente ni avisar que no van a venir. Es un espacio que le abrimos nosotros para colaborar con ustedes, simplemente para eso. ¿Sí? Y es totalmente libre. Lo grabamos porque por ahí hay gente que tiene interés en participar y no puede, pues está cursando otra materia, porque tiene otras actividades laborales, sociales o culturales, entonces queda grabada y después la pueden ver. ¿De acuerdo? Muy bien, eso queda claro entonces. A ver, antes de ir al 19, Julieta, porque esto lo voy a enganchar con otra cosa, no me olvido, vamos a ir
con Juan y con Fernando vamos a charlar un poquito, Juan, si vos querés, de la Comunidad Andina de Naciones. Profe, disculpe, ¿lo puedo interrumpir un segundito? Me quedó una Sí, consulta administrativa antes de arrancar con la clase. sí. Sobre el final de la clase pasada tuvimos clases con otro profesor y nos dijo que esta semana íbamos a ver un tema que le faltaba dar y después dijo, bueno, no sé si vamos a correr la fecha o no la vamos a correr. Yo te No queda nada, cuento, ¿no? hoy charlé con Ricardo, ese tema lo di yo, él no sabía que yo ya había hablado del Buenísimo. tema, pero no hay Perfecto, ningún entonces. problema, no hay nada sin dar. ¿Qué tema era? Excelente. Tranquilos, por favor, que no cunda el pánico, era, ¿no? Sí. El pánico. ¿Qué Ahí Sí, tema gracias, era? David. Bueno, tranqui, vamos. ¿Qué Juan, tema era, profesor? ¿cómo? ¿Cuál tema era? Es esta mirada de que tiene Conforti respecto de los procesos ordinarios y especial para la incorporación de la norma internacional. Simplemente eso. Bueno, a ver, Juan. Bueno, a mí me tocó ver y tener un poco ya preparado el tema de la Comunidad Andina de Naciones, remontándonos a los orígenes. Tiene su pacto fundacional en 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena entre los estados de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y posteriormente en 1972 adhiere Venezuela y Chile. Así que son en principio esos 6 estados los que integran la Comunidad Andina. Lo importante de este acuerdo o de este tratado que firmaron es que establece desde el artículo 1 que se van a fundar o van a fundar las actuaciones de los estados en principio de solidaridad, de paz, de cooperación y de desarrollo de no solamente los propios estados, sino también una integración sudamericana, latinoamericana y, bueno, continental para abajo de Latinoamérica. También es un proceso como la historia de América Latina bastante tocada por los sucesos históricos de cada estado. Ahí en las filminas que compartieron ustedes aparece mencionado, por ejemplo, la interrupción repentina del gobierno democrático en Chile, lo que obviamente con la suspensión del Parlamento, del Congreso, salió de la comunidad. Después también hacia la década del 90 pasó lo mismo con Perú. En esa década de la dictadura de Fujimori, bueno, la interrupción también del Parlamento lo obligó a salir, aunque hacia mediados o 1997 propone una reincorporación gradual. Y después, algo también no menor, porque interrumpe las relaciones de fluidez de la integración, por ejemplo, el problema que hubo entre Perú y Ecuador sobre un problema sobre la guerra, sobre una guerra que nunca fue declarada guerra, pero un problema de límites que, bueno, nada, tiene sus orígenes ya en la independencia de los estados. Así que, bueno, es un proceso de integración interrumpido, suspendido, con la propia vida de los estados, ¿no? Bueno, Te interrumpo un poquito, Juan, te interrumpo un segundito. Fíjense qué interesante esto que está señalando Juan, porque en algún aspecto él está abordando una mirada, si se quiere, sociológica de los procesos de integración, en el sentido de, o con el objeto, quizás que lo tomo yo y lo hago mío, de remarcar las dificultades que tiene un proceso de integración. Digo, a veces, acá hemos dicho en varias oportunidades, depende de la voluntad política de los estados. Es real, esto no es que nos equivocamos, es correcto decir así.
pero también depende, esa voluntad política se va a ir conformando con arreglo a una realidad cultural, social, cívica, de todos los avatares que los estados han atravesado, por ejemplo, en este caso, tal cual lo señala Juan, con mucho acierto, durante, no sé, la década del 60, del 70 y del 80 en Latinoamérica. Entonces, no es lo mismo el proceso como se fue dando en Europa, que después vamos a analizarlo por otro tipo de historia que tuvo, a cómo se dio en América. Sin embargo, y esto es muy importante, esto que comienza como un pacto andino, esto que comienza como un sistema de integración, esto que tiene a un Chile que comienza, pero después se da cuenta que se tiene que ir porque no compatibiliza con sus ideas o con sus relaciones con Estados Unidos, y con todos los avatares que explicó bien Juan, en la década del 90 se modifica la estructura, ¿no es cierto, Juan? ¿Y a qué avanza? Pese a todo lo que vos señalaste. Esto es muy importante señalarlo también. Digo, ¿no? Sí, sí, sí. Que se modifica y que, bueno, ya tiene su culminación o su punto máximo en el Acuerdo de Quito del 2004. Eso es como el momento histórico donde los estados consolidan la organización o la voluntad de integración comunitaria. Después, es cierto que yo sería como el momento culmine o neto, pero previamente se firmaron acuerdos de libre comercio, acuerdos de liberación de los espacios aéreos, es decir, momentos previos a lo que fue el acuerdo de Quito del 2004. El acuerdo no, el acta de Quito del 2004. Bien. Pero ¿Y bueno, en la década del 90 qué sucedió? en la década del 90, ¿sí? En el 91 un acuerdo respecto de cielos abiertos. Bien. Inmediatamente en el 93 fundan la zona libre comercio y al año siguiente establecen el arancel externo común. Es decir, Bien. Fíjense nada, cómo estas dos cuestiones, ¿no? Un mercado común, me dijiste, o zona de libre comercio, sí, zona en de el libre 90, comercio en el 91. y arancel externo común. Cuando ustedes ven libre comercio, arancel externo común o similares, ya estamos en camino a conformar el mercado único, ¿entienden? Y se está en camino a conformar el derecho comunitario. No siempre se da, y no siempre ese derecho comunitario avanza de la forma en que podemos verlo existe en el mundo con mayor esplendor, que es la Unión Europea. Y así todo, cuando lleguemos a la Unión Europea, vamos a charlar los problemas que tuvieron y que tienen. ¿Estamos? Pero noten ustedes cómo, ya en la década del 90, la Comunidad Andina de Naciones, sin Chile, con Venezuela se va en el siglo XXI, dice, bueno, a ver, tenemos que avanzar, y mirando el ejemplo de lo que pasaba en Europa, tenemos que ir avanzando acá. Y efectivamente, ¿qué sucede con los órganos, Juan? O con las No, los órganos ya instituciones. habían sido creados hace bastante tiempo, por ejemplo, el Tribunal de Justicia, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, pero como parte de esto que señalás, en lo que pasa con el Acta de Quito es que se crea un Consejo de Ministro de Hacienda o de Relaciones Económicas, Ministro de Economía, con el Acta de Quito. Así Claro. que nada, yo por eso tengo una importancia en este... ¿Y perdóname, qué carácter tiene? Porque la Comunidad Andina de Naciones tiene diferentes órganos, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Presidencial Andino. Sí. ¿Sí? Después tiene el Consejo Andino, ya no me acuerdo dónde va Andino, si adelante o al final, no importa, Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, ponele. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante, porque el Consejo Presidencial es un órgano intergubernamental. Es un órgano que va a dar directrices de las políticas que tiene que seguir el sistema, pero las normas comunitarias las va a dictar
el Consejo Andino de Ministros. ¿Entienden esto? Dentro de esta estructura se modifica y a ese órgano, que pues, hay otros también, pero a ese le atribuyen competencias soberanas. Por ende, ¿De tiene acuerdo? órganos supranacionales y Exacto. intergubernamentales. Ese órgano, ahí te tomé dos, Matías, casualmente para que ustedes vean la convivencia imprescindible que tiene el derecho comunitario con el derecho de la integración. No existe estructura comunitaria pura. Necesito la relación entre órganos intergubernamentales y órganos supranacionales. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta acá entienden esto? Esto es fundamental. ¿Sí? Me dan ganas de decirlo de nuevo muy rápido, los dos órganos. A ver, tenés el Consejo Presidencial Andino, nunca me acuerdo el orden del nombre, no importa, Consejo Presidencial Andino y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Era el órgano primigenio, pero después con la modificación se va conformando con diferentes ministerios, pero eso lo dejamos para luego. El punto es que entiendan que el órgano conformado por los ministros es un órgano supranacional. El órgano conformado por los presidentes es un órgano intergubernamental. En consecuencia, los ministros van a tomar las decisiones que surjan, que emanen del Consejo Presidencial Andino, ¿sí? Y van a elaborar normas que van a ser comunitarias. Una consulta, doctor. Sí. Que tenga un órgano supranacional no significa que el sistema sea de derecho comunitario, ¿verdad? A ver, muy buena pregunta, Ignacio. Cuando tenemos un órgano comunitario, ya estamos en el camino del derecho comunitario. Porque te voy a explicar una cosa. Ese órgano comunitario no está nunca solo. Vos al menos vas a tener en todos los sistemas mínimamente 3 órganos comunitarios. Perdón, órgano comunitario no, sería órgano supranacional, porque órgano comunitario creo que está combinando frases, o sea, es un órgano supranacional que es del sistema comunitario, no tiene sentido que sea un órgano comunitario. La doctrina habla de órganos comunitarios como órganos supranacionales, ¿eh? Ah, okay, pero okay. Para hilar fino, como vos lo estás haciendo, que me parece muy bien, vamos a corregirnos y vamos a decir órganos supranacionales, al menos tenés que tener 3. En este caso vas a tener el Consejo de Ministros, una Comisión de Comercio, o una Secretaría General, ahora Juan nos va a decir cuál es, y la Corte. Porque la Corte es la que dirime e interpreta la aplicabilidad de las normas comunitarias. Entonces, siempre, Ignacio, tenemos 3. ¿De acuerdo? Y después podemos tener 20 más que son intergubernamentales. Ahora vamos a ver qué pasa en Lacan, porque la idea es aproximar conceptos para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona esto. El concepto que hoy tiene que quedar claro es que no existe órgano comunitario puro. Ustedes necesitan de la permanente interrelación entre los órganos de carácter internacional y los órganos de carácter supranacional. ¿Vamos bien? Entonces, sí, pero... Perdón, la pauta para saber si estamos ante derecho comunitario o no sería que haya por lo menos mínimo 3 órganos supranacionales. La pauta sería que en algún lugar del tratado diga que se le atribuye competencias soberanas a tal o cual órgano. El tema, ¿sabés cuál es? Vos estás queriendo limitarlo a cuántos órganos comunitarios necesito para hablar de derecho comunitario. Y yo creo que esa es una estructura de pensamiento falsa. Es una... A ver, no te conviene ir por ahí. Vos tenés que pensar esto. ¿Cómo va avanzando el sistema desde el punto de vista del proceso de integración y va creando órganos comunitarios? Porque podría darse, y podremos hablar de África ahí, pero ya nos vamos a otro tema, alguno en el que hay un órgano comunitario y se habla del derecho comunitario.
pero falta que avance, porque a veces no se hace todo junto, ¿se entiende? En este caso en particular, en los que estamos analizando de América, que son en principio 3 vimos, pues todavía no dijimos si el CARICOM es comunitario, y no me interesa entrar en esta disquisición ahora, pero digo, el CARICOM analizamos juntos el avance que tuvo y dijimos, wow, política exterior común, se pusieron de acuerdo por el tema del COVID, hicieron un montón de cosas. Desde esa especulación de datos que tenemos podemos decir, che, el CARICOM es derecho comunitario. Perfecto. Ahora, la norma establece que tiene realmente atribuciones comunitarias. Esto nos va a quedar para analizarlo después. ¿Está bien? Claro, tendríamos que primero revisar el tratado fundacional y después ver si en los hechos hay órganos. El tratado fundacional y los protocolos y las modificaciones o las actas posteriores, por supuesto, ¿no? Esto que nosotros denominamos el derecho originario de los sistemas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Puede seguir, Juan? Una David, consulta. perdón, hablamos al mismo tiempo. Sí, que justo se me había cortado al principio. ¿Cuáles habíamos dicho que eran órganos, cuál era supranacional y cuál era intergubernamental? Yo lo único que dije hasta ahora, porque en realidad es un tema que lo está explicando Juan y muy bien, no sé qué hago yo hablando, pero yo lo único que dije fue, entre el Consejo Presidencial y el Consejo de Ministros, en estos dos que traje yo a la escena, uno, el primero, es intergubernamental. El segundo es comunitario. ¿Está bien? Okay. Ahora le dejamos el campo a Juan. Sigamos, Juan. Antes que nada, no sé, perdón, disculpe, sí. Pero no sé si corresponde la pregunta ahora. La diferencia de qué es lo que puede hacer un Estado asociado o uno miembro, como Chile primero salió y después entró como asociado. El Estado asociado es una fina forma de decir, vos no tenés otra cosa que hacer más que mirar, podés opinar, pero no va a ser vinculante tu opinión, y por supuesto no tenés derecho a voto ni a participar de la vida institucional. Hay diferentes formas de llamarlo, Estado asociado, hay Estado observador, digo, algunos sistemas al asociado le dan un poquito, por ejemplo, le dan derecho de voz en ciertas asambleas, pero no a otros nada directamente, depende. En este ámbito en particular, en la Comunidad Andina de Naciones, Chile es un Estado asociado. Chile es escuchado en lo que piensa, pero la opinión la toman los estados, que son miembros de esta comunidad. ¿De acuerdo, Marta? De acuerdo, o sea, todo lo que digan no es vinculante ni tampoco ejerce ninguna presión. Si querés que sea vinculante, amiga, hacete estado miembro. Claro, y ni tampoco a Chile le produce nada de las decisiones que tomen los órganos del CAN. En principio no, claro. Claro, porque eso tiene que ver con la aplicación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 69 y sus consecuencias, lógicamente. Claro, claro, muy bien. Profe, entonces los Estados miembros son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Claro. De la Comunidad Andina de Naciones actualmente sí, porque resulta ser que Venezuela, en un momento de la historia, cuando empezó a coquetear con el Mercosur, en virtud del buen vínculo que tenía Chávez con Lula da Silva y con Néstor Kirchner, Venezuela dijo, yo me voy, ¿para qué voy a estar con estos pobretones? ¿Se entiende? Y así lo dijo, así lo dijo, pero voy a estar con estos que no me dan nada. Entonces me voy. Las asimetrías eran muy amplias ahí. Imagínense Venezuela lleno de petróleo y va a estar con estos pobres estados igual, que no tienen nada. Igual, profe, discúlpeme, pero se fue porque, según palabras de Chávez, porque Perú y Colombia habían firmado tratado de libre comercio con Estados Unidos. Totalmente, a ver, pero ojo, ojo con eso, Juan, cuidado. Uno tiene que analizar, uno como jurista, tiene que tener un grado de objetividad mayor que el filósofo, mayor que el político, mayor que el sociólogo. Esto es muy importante tenerlo siempre presente.
el mandatario en ese momento, Hugo Chávez, dijo eso, y es verdad, pero yo creo que eso fue una manifestación de política internacional para enrostrarle que efectivamente estaba en desacuerdo con que tenga vínculos con el imperio de Estados Unidos. ¿Está bien? Yo creo que mucho antes de esas afirmaciones, ya Chávez venía diciendo, a mí me interesa más el Mercosur, y la realidad es que si vos te pones vos dibujás en un mapa, ¿viste? Todos los contornos de los estados miembros del Mercosur con Venezuela, el comercio se amplía de una manera bestial, descomunal, es interesantísimo desde el punto de vista comercial. Esta es la mirada del jurista, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, después el político nos aportará otras cosas, ¿está bien? Que nosotros podemos tomarlas. Yo como digamos, que vengo del palo de las relaciones internacionales, digo, claramente hay varios juegos. Por un lado se enojó porque empezó, digamos, Perú, que fue el más grave en ese sentido, hizo acuerdos bilaterales con Estados Unidos, y va a decir, pará, flaco, si estamos en un sistema de integración, ¿qué te vas a hacer con los yanquis? Quédate acá y podemos arreglarlo entre nosotros. O podríamos haber hecho el mismo acuerdo en conjunto para que sea más beneficioso. Él se cortó solo, entonces, ¿cuál es el espíritu integracionista? Pero la verdad es que Chávez ya venía coqueteando con el Mercosur y ya tenía interés en estar en el Mercosur y lo había expuesto en un montón de oportunidades, y yo creo que esto fue lo que dijo, basta, acá me voy, y efectivamente denunció el tratado y se fue, y después se incorporó al Mercosur. Ustedes saben que la incorporación de Venezuela en el Mercosur fue muy complicada porque Paraguay no quería. Paraguay no quería porque Paraguay tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos, desde que hay bases militares estadounidenses en Paraguay. Entonces, claro, Paraguay no quería. ¿Y qué pasó? Suspendieron a Paraguay del Mercosur, en virtud de un problemita que después vamos a charlar cuando veamos Mercosur en profundidad, y ahí dijeron, esta es la nuestra, incorporamos al colega Chávez. Siempre lo cagamos a los paraguayos, ¿eh? Ustedes se dieron cuenta, guerra de la Triple Alianza, con él. Bueno, y así fue, entró. Cuando Paraguay vuelve, dice, che, atención, pero yo, acá no estaba Venezuela. Entonces Paraguay tenía dos, o quedarse con Venezuela o irse del Mercosur. Y Paraguay, que no come vidrio y aparte que tenía la orden de quedarse, se quedó. ¿Se entiende? Pero bueno, vamos a charlar del Mercosur. Entonces, sigamos, Juan, dale. Perdón, yo tengo una duda. ¿Por qué un Estado quisiera ser solo asociado si no tiene ni voz ni voto en una organización? Porque un Estado como Chile, vos tenés que ahí pensar, para poder responder adecuadamente a esa pregunta, habría que ver la historia de Chile y las vinculaciones de Chile durante, no sé, el gobierno de Allende, por ejemplo, con el mundo en adelante, por decirte algo. Y ahí vas a encontrar la respuesta. Pero para darte una respuesta acá, cada Estado evalúa si efectivamente le conviene o no. ¿En qué sentido? ¿Y por qué yo te diría, yo soy el jefe de Estado, y por lo menos seamos asociados? Porque al menos estamos al tanto de qué se cocina adentro. Y después podemos ver si nos interesa meternos o no. Te lo planteo así, sencillamente, me escucha un experto en la materia y me fulmina, pero digo, para que se entienda, ¿bien? Pero hay muchos más matices que habría que analizar. ¿Dale? Muy bien. ¿Una pregunta, David? ¿Cómo, Lucas? ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Respecto un poco a esto que estaban hablando. Tengo una duda sobre la diferencia entre estos dos conceptos, porque Comunidad Andina de Naciones tiene 4 Estados miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Tiene 5 países que están asociados, que es Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y tiene 2 observadores, que es México y Panamá, tengo anotado yo. Sí. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia entre países asociados y observadores? ¿Hay una el observador no puede ni hablar. El observador está sentadito mirando. El asociado por lo menos tiene voz. ¿Y cuál es la función del observador entonces? Ir y contar. Esto es muy común en el derecho internacional, porque, a ver, en las relaciones internacionales es muy importante saber en qué anda el otro. Es una especie de control, digamos. Yo no diría control, porque suena feo.
En términos, digamos, si no estuviera grabando la clase, te diría sí, pero como la clase se está grabando, no puedo decir que sí. Tengo que decir, a ver, en el ámbito de las relaciones internacionales, yo necesito saber qué cocinás vos en tu casa. Vos otro estado. ¿Y por qué durante 3 días cocinaste carne? ¿Te sobra? ¿Podemos hacer, se entiende? Entonces, ¿por qué estás cocinando tantos vegetales? ¿Por qué te vestís con la misma camisa todos los días? Esto que yo lo estoy trasladando a lo cotidiano de la vida de un ser humano, en la vida de los estados es muy importante por cuanto nos dice, nos habla de la economía del estado, de la política del estado, de la realidad interna, y después nos puede servir para hacer tratos. Profesor, ¿De acuerdo? una pregunta, pero sí, en ese caso el Estado sigue teniendo, ahora no me acuerdo cuál fue el término técnico exacto, pero sigue teniendo, no sé cómo se diría, bueno, voy a meter la pata, la soberanía para poder decir yo me voy del tratado para poder volver a obtener las competencias que atribuí, porque me cansé de que siempre, por ejemplo, estés viendo que como en mi casa, qué sé yo, ¿no? Sí, sí. Lo que hizo ¿Y Venezuela. cómo se dice eso? Denunció el Yo tratado, puedo, pero... a ver, yo si soy un Estado observador, puedo pedir a los Estados miembros que me admitan como Estado asociado y dar los fundamentos, y también puedo pedir que me admitan como Estado miembro. Y ahí se hará las reuniones que haya que hacer y se cumplirá con el estatuto fundacional y se cambia el estatus. Ah, eso, ¿puede explicar muy rápido? Porque eso no recuerdo nada y no lo encontré en los textos, o me puede decir dónde está, lo de Estado miembro y Estado asociado. El Estado miembro es bastante obvio, pero el Estado asociado no sabía bien qué es. No recuerdo haberlo notado ni nada. Escuchá, de vuelta. El Estado observador mira, escucha y nada más. El Estado asociado tiene la posibilidad de expresar y de hacer oír su voz, ¿de acuerdo? Pero no vota, no es vinculante lo que diga, su opinión nada más, ¿está bien? El Estado pleno, el Estado miembro, el Estado real, el Estado que es miembro, ahí sí, ellos son los que deciden, ¿está bien? Perfecto, muchas gracias. Muy bien, Juan, sigamos. Bueno, yo lo de Venezuela lo quería dejar como una línea de tiempo después del Acta de Quito. Y por último, al tiempo que Venezuela sale de la comunidad andina, firma con otros estados el acuerdo de comercio de los pueblos, que lo firma con Bolivia y Cuba, y, bueno, y establece un principio de negociación para su integración al Mercosur. Bueno, eso con respecto un poco a lo que fue la historia de la comunidad andina. Juan, hablemos de los órganos, por favor. Ah, bueno. Bueno, como dijiste, hay un Consejo Presidencial que es un órgano intergubernamental integrado por los presidentes de cada estado. Tiene un estatuto que establece la obligatoriedad de las reuniones al menos una vez al año y tiene las facultades de proponerle al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores cuál será la política de representación en el exterior y cuáles son las necesidades de los mercados nacionales y regionales con el exterior. Lo importante de esto sí, avanzá con los demás órganos, pues nos quedan 3 minutos para tu exposición nada más. Ah, bueno, el órgano para mí el más resaltado por las primeras es el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Es un consejo supranacional que tiene su origen en el tratado, en el acta de 1979, por lo tanto es esto un órgano supranacional. Después está el Tribunal de Justicia andino. Perdóname, ¿qué dijiste? A ver, de vuelta, lo del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, que se creó en el año 79,
y es Sí, el órgano que asume pero en la ese momento no era comunitario. Cuidado con eso, ¿eh? El derecho comunitario aparece como tal hacia la década del 90 del siglo pasado, empiezan a aparecer en América, no antes. Ok. No, Digo esto, cuidado, porque esto es un dato importante. Por eso es importante ver los protocolos, ¿sí?, que en las filminas están, a través del cual se le atribuyen las competencias y empieza a ser comunitario. Es un órgano que preexistió, que existió desde el comienzo, pero que luego cambió la función, en el sentido de, digamos, las normas que del derecho derivado, que por supuesto son normas vinculantes y en principio de efecto directo, porque esa es la razón de ser un órgano supranacional, ¿no? Sí. ¿Ok? Sigamos. Hay una comisión, hay una secretaría, hay una corte. Hay una comisión, que es la comisión que tiene facultades legislativas en la comunidad andina, como también tiene una competencia supranacional, porque es fundada por el acuerdo. Después está el tribunal, que el tribunal también tiene competencia, bueno, de justicia, y aparte los Perdóname, pronunciamientos. Juan, una pregunta. Yo soy un estado, el estado número 5, que pretendo ahora que me acepten en la Comunidad Andina de Naciones como un miembro pleno, por supuesto, no nada de observador, nada de medias tintas. Yo quiero todo o nada. Entonces, pero yo te planteo a vos, que sos el experto, que me estás negociando esto, no quiero aceptar la competencia de la Corte, pues no me interesa que la Corte intervenga en mis cuestiones. Y no te van a aceptar. Ahora, un asesor que de una diga que no es una macana, Marcelo. Este chico no le paga horarios. Sí, no. Muy bien. Claramente, claramente. Que cambies, pero bueno, claramente. Porque claramente, a ver, y esto es importante, por eso se los estoy poniendo como un juego para que lo interpreten. Esto no es una situación del derecho internacional. A ver, en Naciones Unidas, pues tengo que, si yo me hago miembro de la Organización de Naciones Unidas, puedo aceptar la jurisdicción de la Corte en forma permanente, por un término o para un caso concreto. ¿Se entiende? Si no, la Corte para mí no existe. ¿Vamos bien hasta acá? Cuando yo me hago parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tengo que aceptar la competencia y la jurisdicción de la Corte. Si no, la Corte no existe. Estados Unidos, de hecho, no es ni parte. Brasil, por ejemplo, aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2001, 2002, no me acuerdo bien el año ahora, pero 2000 y pico. Sí, ahí no más. Mientras tanto, no había corte para Brasil, porque no había aceptado la jurisdicción. Pero ese pensamiento es propio del derecho internacional. En el derecho comunitario no existe. Vos te metés en el sistema que es comunitario y aceptás el juego íntegro. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Bien? Sigamos. Muy bien, Juan, dale. ¿Alguna otra cosa más? Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia también es un órgano supranacional creado a partir del tratado internacional firmado por los países, y tiene, bueno, la facultad de promover el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales. Tal cual. A ver, el tratado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones tiene funciones. Una función prejudicial, una función por incumplimiento, una función por omisión. Eso no va a entrar en el parcial, porque lo estamos viendo ahora. Va a entrar para el segundo, porque vamos a hacer la comparación con la Unión Europea y ahí vamos a ver, pues son casi las mismas funciones, una suerte de copy and paste, con algunas diferencias que la vamos a plantear en su momento, ¿sí? Pero bien, Juan, muy bien, ¿eh? Y esta corte, una cosa interesante, tiene función arbitral también.
Sí. ¿sí? La de la Comunidad Andina de Naciones. Eso lo vamos a charlar luego, pero muy bien, Juan, me interesó mucho tu mirada política de la cuestión. Hiciste una mirada política, como de política internacional, estuvo lindo, estuvo bueno. Bien, te felicito, muy bien. Bueno, a ver, vamos con nuestro amigo Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Vos nos vas a contar del Zika, ¿no? Del Zika, sí, así es. ¿Se escucha? Dale. Bueno, voy a empezar hablando sobre un poco el desarrollo histórico, ¿sí? En el año 51, Guatemala, El Salvador y Nicaragua forman la Organización de Estados Centroamericanos, mejor conocida como la ODECA, que los principales objetivos eran, o sea, en el plano económico, tratar de establecer una zona de libre comercio y en lo cultural armar proyectos educativos. En el año 60 se incorpora Honduras y cambia el Tratado de Integración y pasa a llamarse MOCA, que era Mercado Común Centroamericano, también con el mismo objetivo de conformar una zona de libre comercio. Esto fue en el año 60. Bueno, ahí hay un parate, ¿sí? De la integración de Centroamérica, hay un parate, y después, recién en la década del 90, en el 91, se firma el protocolo de... Fernando, sí. Perdóname, ese parate que vos señalás está muy relacionado con las causales que explicó Juan del orden político internacional y todo lo que pasaba en los estados latinoamericanos. Sí. Imagínate. Sí, porque bueno, fue un proceso de dictaduras en casi toda Latinoamérica y el panorama de integración estaba como complicado. Tal cual. Bien. Entonces, ¿cuándo llegamos? ¿Llegamos en algún momento a la cuestión comunitaria acá? Sí, pasa que hay dos protocolos más, ¿sí? En el 91 está el protocolo de Tegucigalpa, que reemplaza a la ODECA, y ahí se forma el Zika, se crea el Zika. Bien. Lo novedoso de esto es que se implementa ahí recién la Corte Centroamericana y se crea el Cauca, que es un código único aduanero centroamericano. Bueno, en sus comienzos del Zika, en la década del 90, también quisieron establecer lo que es el libre comercio para, lo establecieron en realidad, el libre comercio para todos los bienes que eran de la región. Recién a partir de la década del 2000 pudieron conformar una unión aduanera. Bien. ¿Sí? Y acá está lo que le preguntaba yo respecto a los AIAC, que son esos aranceles centroamericanos de importación. Por lo que leí en la página del CIECA, que bueno, que el CIECA también se constituyó con el SICA, que es la Secretaría de Integración Centroamericana, es un paper donde tienen la cantidad de rubros que pueden comercializar entre los estados, ¿sí? Y bueno, y Sandra Negro establece que tiene 6.398 rubros. ¿Y sí? A ver, perdóname un minuto, Fernando. Esta materia a veces no siempre, y más en esta etapa que estamos aprendiendo, se presenta para los alumnos y para las alumnas como muy confusa. ¿Por qué? Es más, a veces escucho, y después me lo reconocen cuando terminamos la materia y ya prueban y están más tranquilos, me dicen, sí, al principio no sabía qué poner o qué decir. ¿Por qué? Porque ocurre esto, nosotros podemos profundizar en un sistema y empezar a estudiar las miles de normas que hay respecto del algodón, los productos con algodón, los nomencladores, etcétera, 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 y hacer una clase de comercio internacional que para mí sería muy aburrido, o podemos verlo desde un punto de vista más filosófico como tratamos de hacer. Esto es que ustedes entiendan cómo se van generando acuerdos entre los estados sobre diferentes... A ver, todo esto que estamos charlando nosotros se ve cristalizado cuando uno toma cualquier sistema, el que ustedes quieran, ¿sí? Y dicen, voy a leer alguna de las normas
van a leer, por ejemplo, en la Comunidad Andina de Naciones, normas sobre marcas, de ajo triturado, de cebolla triturada, digamos, diferentes conflictos que hubo por una palabra más, una palabra menos, y que resolvió la Corte. Quiero decir, hay muchísima normativa que se imaginan que un curso de grado es imposible que abrace todas. Entonces la idea es que ustedes tengan un conocimiento general para después poder bajar a lo particular con herramientas para pensar esto. Y de esto se trata, de darles herramientas para pensar. ¿Está bien? Acá esto que está explicando Fernando no es más que el uso de herramientas para que podamos meditar sobre las cuestiones que están ocurriendo y que han ocurrido. Lo mismo hizo Juan y lo mismo todos y cada uno de ustedes en las diferentes participaciones que tienen. Ninguno, ni yo, ni Marcelo, ninguno es experto en choclo, qué sé yo, y todos los derivados del choclo y cómo, qué sé yo, si me viene un problema sobre choclo, me tendré que poner a estudiar sobre choclo y toda la normativa en el ámbito donde sea el problema. ¿Entienden esto? Este es el trabajo del jurista. Está bien no saber sobre choclo, sino saber la normativa que hay sobre choclo para aplicar en el caso concreto que se nos trae análisis. ¿Estamos bien? Acá analizamos un montón de cosas hoy. Las dificultades que tuvieron los estados para lograr el proceso de integración, y ambos, centroamericanos, latinoamericanos por uno, centro por el otro, lograron avanzar, pese a las dificultades, al derecho comunitario. No es una cuestión minúscula, hay que señalarlo esto. Está bien, que es muy importante. Entonces, a ver, ¿cuáles son los órganos del SICA, Fernando, concretamente? Bien, tenemos, tiene las mismas similitudes que el CAM, ¿sí? Pues tiene la reunión de presidentes, que está integrado por los presidentes de cada estado, ¿sí? Que bueno, va a fijar las bases o condiciones. Y este es intergubernamental, no es comunitario. Que sí es comunitario es el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros sí. Fernando, ¿no tenés cámara por alguna cuestión? ¿Podés poner cámara? Me incomoda hablar con alguien sin cámara. Se me Perdón. No, porque estoy en un lugar de la casa que se me entrecorta cuando prendo la cámara. Ah, bueno, está bien, no hay problema, no hay problema. Acuérdense, por favor, el viernes, sí, no tenés cámara, te tengo que cortar el parcial, ¿eh? Me compré un amplificador de señal de Wi-Fi. Bueno, genial, dale, sigamos. Pero esto no es solamente para vos, es para Matías, para Milagros, para Sofía, para Ignacio, para Camila, que están sin cámara en este momento, para Milagros, para Camila, ya dije, Lucio, Facundo dos Santos, que la saca y la pone en la cámara, pero por lo menos la tiene. Bueno, en fin, dale, sigamos entonces, Fernando. Bueno, dije que teníamos las similitudes con el CAN, como la reunión, o sea, el Consejo de Presidentes, ¿sí? Después el Consejo de Ministros, que sí dicta normas de carácter comunitario, ¿sí? Que bueno, ellos son cuidado con eso, según, cuidado acá en el SICA, Fernando, porque ese consejo dicta ambas normas. Dicta normas comunitarias y también dicta normas no comunitarias. Fíjense, ahí tienen un tema especial, Ignacio Robino, que por eso te digo que en esa estructura de pensamiento que vos estabas utilizando, tratá de evitarla, pues te va a llevar a confusiones. Pues fíjate acá, por ejemplo, ¿viste que es un norma comunitario o no? Porque dicta ambas normas. Y en principio sí, es comunitario. ¿Está bien? Es comunitario centroamericano. Si tiene la potestad de dictar por lo menos normas comunitarias, después que dicte normas intergubernamentales. No le va a quitar el carácter comunitario. Tal cual, ¿de acuerdo? Pero tiene una mixtura. Y es más, hay normas que se dictan que se puede revocar el carácter comunitario. Así que por eso es medio complejo. Esto lo vamos a profundizar después. Bueno, entonces, Fernando. Bien. Me quedé en el Consejo de Ministros. Después tiene bueno, la Corte Centroamericana, ¿sí? Que bueno, como si una vez aceptada la competencia de la Corte, ya no se puede renunciar. Solamente hay una excepción, que es en materia de derechos humanos, que bueno, esa se la delegaron a la Corte Interamericana. Después la Corte entiende que o sea, trata todas las competencias que se pactaron en el protocolo. Está integrada por 2 jueces y 2 suplentes.
Y después está, como dice, el CIECA, que también es un órgano importante porque es el que toma la mayoría de las medidas respecto a las políticas económicas a implementar. Y bueno, yo se lo comenté a usted ayer, que ahora respecto a la pandemia, el CIECA tuvo una participación muy activa junto con el Banco de Integración, entregando fondos para combatir la pandemia. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Fíjense que la estructura es muy similar a la de la CAN, ¿sí? A la de la Comunidad Andina de Naciones. Ayer o antes de ayer charlábamos con Fernando, que él me hacía algunas preguntas de temas que necesitaba profundizar. Y una de las cuestiones que yo le marqué, que le conté en realidad, porque no sale esto en los libros así nomás, digamos, en el SICA tenemos dos problemas, y es la razón por la cual no avanza el sistema, y se quedó ahí, que tiene que ver con un histórico incumplimiento de los estados de los fallos dictados por el Tribunal de Centroamérica. ¿Entienden? Esto pasó en varias oportunidades. Entonces, claro, la pregunta que me hacía Fernando con lógica era, bueno, pero no hay nadie que diga, che, cumplí, digamos, que obligue al cumplimiento. Sí, el órgano conformado por los propios estados incumplidores. Entonces, claramente queda todo en declaraciones y, bueno, esto deslegitima. A ver, hace muchos años, chicos, Noruega le inicia un juicio a Estados Unidos por el tema de los contras, y se lo gana. Este juicio lo inicia ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Está bien? Resulta ser que Estados Unidos no quería cumplir la sentencia. ¿Está bien lo que digo? Entonces, después de mucha presión política, desde el punto de vista internacional, Estados Unidos cumplió la sentencia. ¿Pero cómo la cumplió? Haciendo declaraciones unilaterales de que iba a ayudar a Nicaragua, porque Estados Unidos es bueno, y dio la ayuda que equivalía al monto de la sentencia de ese juicio. Sentencia cumplida, con algunas cosas de la soberbia propia de un Estado como Estados Unidos, pero lo cierto es que la cumplió. Digo, el incumplimiento de sentencias judiciales por parte de los Estados deslegitima al Estado y al propio sistema. ¿Se entiende? El Parlamento del SICA también es otro foco para charlar y analizar mucho, porque en muchos casos se ha utilizado la investidura parlamentaria de personas que estaban siendo procesadas penalmente en sus estados y no se los podía tocar porque eran parlamentarios de Centroamérica, ¿entienden? Esto, y ese parlamento no desaforó, es más, protegió. Estos actos, así les puedo mencionar más, deslegitiman el sistema, ¿entienden? Y hace que el proceso de integración sea más lento. ¿Estamos de acuerdo? Pero amén de ello, lo real es que ambos sistemas, como todo sistema de derecho comunitario, sea avanzado o no, se caracteriza por brindar a los órganos comunitarios, a los estados, a las personas físicas y a las personas jurídicas solución judicial a las controversias comunitarias. ¿Entienden? Por eso es que se puede acudir a esa corte para solucionar una controversia comunitaria. Tenemos formas procesales de acudir que no vamos a tomar hoy, porque si lo hacemos, los voy a confundir para el parcial, y no es mi intención generar un problema. Esto vamos a seguir trabajándolo a lo largo de la cursada cuando veamos especialmente África y Europa, y ahí nos vamos a dar cuenta de las funciones de los tribunales comunitarios. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ese mecanismo de solución de controversias no está en el NAFTA. El NAFTA, para volver a Julieta, el NAFTA tiene dos sistemas de solución de controversias bien definidos. El que es para cualquier cuestión y el que es para inversiones. El que es para cuestiones relativas a las inversiones tiene un sistema especial. Los otros, diferencial. ¿Por qué? Porque le dan importancia a
inversiones, claramente, porque está puesto el foco allí. Entonces, cuando vos pensás esto, Julieta, vas a volver a leer el 19 y te vas a dar cuenta de cuál es la diferencia. ¿Entendés? Pero así todo, el NAFTA no tiene un sistema judicial. El Mercosur no tiene un sistema judicial, chicos. El TPR es un órgano arbitral, no es un tribunal de justicia. Aunque se llame Tribunal Permanente de Revisión. Pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Los sistemas de integración pueden funcionar aún cuando no tengan un órgano de justicia? Por supuesto. Porque el órgano de justicia se podría llegar a decir que es, por supuesto, supranacional. A ver, no, cuidado. Una cosa, no confundamos, Matías, los mecanismos para solucionar las controversias con la existencia o inexistencia de una corte. Veamos, una corte de justicia es un mecanismo para solucionar controversias. ¿Vamos bien? Cuando vos veas Mercosur, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que si en el Mercosur un individuo tiene una dificultad, no tiene manera de acudir a los mecanismos de solución de controversias del propio Mercosur, sino es a través de su Estado. ¿Me seguís hasta acá? Lo que quiero decir. Sí. Esto no significa que no tenga mecanismo de solución de controversias. Existe, pero no es la Corte. No hay una Corte de Justicia. A poco que empezamos a analizar la existencia de un tribunal de justicia, como ocurre en el CARICOM, podemos dar cuenta de que estaríamos ante un sistema comunitario, en principio. Bueno, esa es mi pregunta, entonces. Ok, reformulo. ¿Puede existir mecanismos de herramientas de solución de conflicto en los sistemas de integración, pero en los sistemas comunitarios, si hay o en los sistemas que haya una corte, esa corte es un órgano supranacional? En principio, si aparece junto a un órgano supranacional, es supranacional siempre, claramente. Y si no aparece junto a un órgano, si solamente aparece... Pues yo creo que la corte, por esencia, sería supranacional. No, porque, por ejemplo, si no, tendríamos que pensar que el derecho internacional de los derechos humanos es supranacional, porque tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ese órgano no podría ser considerado como supranacional sin que... Desde ningún punto de vista. Está en contra de ese pensamiento, lo que dispone claramente el artículo 60, 61, 62, 63 y 64 de la Convención Americana. Ok. Porque entonces... ahí está, esto está bueno que pase, chicos. A ver, porque todavía no tienen claro el concepto del órgano internacional versus el órgano supranacional, y menos en materia jurisdiccional, porque se confunde. A ver, cuando el Tribunal del SICA, el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones, dicta una sentencia en la que, por ejemplo, condena a una empresa por el uso inadecuado de la marca y le ordena el cese del uso y el pago de la reparación, esa condena la empresa la cumple sin que ningún Estado tenga que hacer nada, porque tiene efecto directo. Y si no la cumple, la propia Corte se encarga de aplicar las multas que tenga que aplicar hasta que se cumpla. ¿Vamos bien? ¿Entienden el concepto de efecto directo? Si a vos, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, en tal caso, vamos a hablar del caso Menem-Fontevecchia, en tal caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación se equivocó, y la Corte debe revocar la sentencia, eso no puede decirlo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no es un órgano supranacional. En realidad puede decir lo que quiera, pero nuestra Corte no tiene por qué aceptarlo, porque nuestro Estado es soberano. Ok, ¿entienden? Entonces ahí, ¿qué tendríamos que haber hecho? La redacción de la Corte Interamericana fue errática, porque debió haber dicho, se sugiere que el más alto tribunal de la República Argentina... Es otro tema, pero no me vengas con órdenes que no me podés dar, porque no sos un órgano supranacional. Okay, ahora, si yo, junto a todos los estados que somos miembros de naciones de la OEA y que somos partes de la convención, decimos, che, a partir de ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a pasar a ser un órgano supranacional,
entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos me puede ordenar a mí, David Villarreal, que no dicte más clase porque no sé nada de lo que estoy hablando. ¿Y yo qué tengo que hacer? Callarme la boca y no puedo dictar más clase. Salvo que el Estado denuncie y se vaya del tratado. Ese es otro tema. ¿Me seguís? Esa es la diferencia. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, el efecto directo, que es un concepto complejísimo de entender, no es fácil, por eso nos lleva varias clases y vamos hablando hasta que ustedes lo van incorporando y le aparecen las dudas propias del proceso de incorporación del concepto. Entonces, repasemos. Si yo soy la Corte, si yo soy la Corte, por ejemplo, centroamericana y soy un tribunal supranacional, cuando dicto una orden a través de una sentencia, que es una ley particular para las partes, según la doctrina de todo el mundo, lo real es que esas partes tienen que cumplir directamente, sin que el presidente llame y diga, che, cumplí, por favor, porque quedamos mal. ¿Se entiende? Cuando se trata de un órgano internacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a ver, yo como especialista en derechos humanos, a mí me encantaría decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano supranacional y que las sentencias que dicta son hermosas, a mí me encantan, pero soy técnico, no puedo decir tamaña cosa. Soy un jurista, ¿cómo voy a decir una cosa que no es, que la norma no me acompaña? No, no puedo hacerlo. Entonces tengo que decir la verdad. La verdad es, amigos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental. Y para que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los tres poderes del Estado, o dos o los tres, tienen que hacer o dejar de hacer algo. ¿Entienden esto? Perdón, David. Y Dale. en ese caso, digamos, en el ejemplo que vos diste, lo que estaría facultado a hacer la Corte Interamericana sería a dar resoluciones y recomendaciones, ¿no? No. La Corte dicta un fallo que el Estado está obligado a hacer. A ver, les voy a contar un caso. Garrido y Baigorria versus Argentina. Garrido y Baigorria desaparecen en Mendoza en el año 91, si mal no recuerdo, en el gobierno de Menem. El caso llega a la Corte después de transitar por la comisión y la Corte ordena que había que pagar resarcimiento a los familiares de Garrido y de Baigorria. Uno de ellos, creo que era Baigorria, tenía hijos extramatrimoniales. Entonces había que buscar a los hijos extramatrimoniales. ¿Se entiende? Había que pagar el resarcimiento. Perfecto. ¿Qué ocurre? Nosotros desde la Cancillería estábamos llamando por teléfono a Mendoza para decirle, che, cumplan con la sentencia de la Corte, por favor. Para esa búsqueda, lo que había que hacer era publicar un edicto en el diario, en el boletín oficial y en los diarios de mayor circulación en Mendoza. Decir, che, estamos buscando al hijo, a los hijos de fulanito de tal. Y nadie lo hacía. No lo podía hacer el gobierno nacional, porque si nosotros dependía, yo estaba en el gobierno en ese momento, en la Cancillería, salía por Cancillería y terminaba la historia. Pero no podía hacer, lo tenía que hacer Mendoza porque esto había ocurrido en Mendoza. ¿Vamos bien? Estoy hablando, esto estábamos en el año 98, 99 ya. 2000, más o menos, no me acuerdo, no importa. Bueno, el punto es que hubo que, desde el gobierno nacional, desde la Cancillería, desde la Dirección de Derechos Humanos, tuvimos que instar al gobierno de Mendoza, mandarle cartas, mandarle notas oficiales, viajar a Mendoza, pedirles por favor que se pongan las pilas, porque si no, no se podía cumplir con la sentencia. Y la obligación del Estado nacional era que Mendoza cumpla la obligación internacional. En realidad solamente lo que pasa es que incurre en responsabilidad internacional con una sentencia de la Corte. O sea, si no la cumple, incurre en una irresponsabilidad frente a los demás estados, pero no es algo que tenga que cumplir a rajatabla porque, o sea, es una... Ahí te paro, Gaby, ahí te paro, pará. Vos dijiste algo que dijiste, no es que tenga que cumplir a rajatabla porque yo te interrumpí. Porque ahí te corrijo, sí tiene que cumplir. Porque la jurisdicción internacional no es un juego. Cuando me conviene me quedo, cuando no me conviene me voy y no cumplo. Pero ¿qué ocurre? Desde el punto de vista... Bancame un momento, Lucas, así te respondo esto. Desde el punto de vista del derecho internacional, ¿qué pasa acá, Gaby? Los
cada sistema tiene un órgano que se encarga de presionar políticamente para que se proceda al cumplimiento. ¿Me entendés? Y no hay casos de sentencias internacionales incumplidas. Si yo quisiera a ustedes perjudicarlos en su descanso nocturno, les mandaría a buscar casos de sentencias incumplidas de tribunales internacionales. Hay 2 nada más, que son de dudoso carácter en ese sentido. Uno de ellos, que me acuerdo ahora, el otro ya no me acuerdo, pero uno de ellos me acuerdo, el caso Legrand, que era una medida cautelar que dictó la Corte Internacional de Justicia para que Estados Unidos no le aplique la pena de muerte al señor Legrand, y resulta ser que cuando Estados Unidos se notificó ya estaba muerto. Entonces, ¿no es un caso de incumplimiento? Nosotros los juristas sabemos que la orden judicial empieza a correr desde que es notificada, ¿no es cierto? Pero bueno, digo, lo cierto es que te deslegitima, Gaby, si vos no cumplís una sentencia judicial. Sí, o sea, me refiero a que de repente, o sea, vos incurrís en responsabilidad internacional y la presión que estamos hablando tiene que ver con que, bueno, vos, si necesitas otras cuestiones, otras cosas alrededor, o sea, si no estás incumpliendo con una resolución de la Corte, es como que está mal visto. Desde ahí está la presión de que tenés que cumplir. Claramente, quedás frito, quedás... Claro, o sea, ahora necesito tal cosa, no cumpliste, bueno, no, o sea, entonces tal vez, o sea, eso es lo que va, la presión viene por ese lado. A ver, es como cuando, muy bien lo que decís, cuando a Turquía, por ejemplo, se le niega el ingreso a la Unión Europea. ¿Por qué se le niega el ingreso a la Unión Europea a Turquía? Porque dice que viola los derechos humanos, y fundamentalmente el problema está en las cárceles turcas. Y la Unión Europea no la acepta. En realidad la Unión Europea no la acepta porque el 70% de la población turca es musulmana. Y la Unión Europea, con la cantidad de habitantes que tiene Turquía, no tiene ganas de tener tantos turcos tantos musulmanes en la Unión Europea. ¿Está bien? Hay otro tema ahí que no se dice, pero bueno, eso lo vamos a ver en la Unión Europea. Lo que quiero decir es, todo tiene consecuencias. ¿De acuerdo? Fernando me quería hacer una pregunta. Fernando Ferré. Perdón. Sí, Lucas. Quería hacer para ver si creo que ya lo entendí bien esto respecto. A ver, en este caso, si fuese un órgano interestatal, digamos, igualmente tiene que acatar las sentencias que haga la Corte Interamericana porque estaría, digamos, caería incurriendo en responsabilidad internacional por el cumplimiento de la sentencia. Ahora, claramente. Cuando vos decís que sería ideal, digamos, diciéndolo mal y pronto, que fuese un órgano superestatal, refiere a que en ese caso la Corte Interamericana podría directamente aplicar la sentencia sin la necesidad de acudir al Estado, digamos. Es que ahí está la diferencia fundamental. Ahora entiendo. Ahora claro que sí. ¿Qué cosa entonces? Espérate, Matías, pues Fernando estaba levantando la mano y no sé si le conozco la voz a Fernando, entonces quiero escucharlo. ¿Dónde está Fernando? Sí, creo que hablé unas cuantas veces, pero bueno. Acá está, sí, no te veía la cara, ahí está, ya te escuché, ya te vi la cara, sí que participás y mucho. Dale, te escucho. Sí, no, mi consulta era justamente que también, y me había quedado medio boyando de otras clases, el tema de derecho derivado, derecho originario. Mi consulta era que habíamos visto que en nuestro sistema el derecho originario tiene una jerarquía superior al derecho derivado. Mi consulta es, en el caso de formar parte del derecho comunitario, si se mantiene la misma jerarquía o si por su supranacionalidad cambia. Esa era mi duda. Fernando, en todos los sistemas de integración, hayan avanzado o no el comunitario, el derecho originario prima por sobre el derecho derivado. Sencillamente porque el derecho derivado es consecuencia del derecho originario. ¿Está bien? ¿Entendiste, sí, Fernando? Y en nuestro caso hay que realizar, porque había leído que el Estado como que tiene que realizar acciones para que sea aplicable, ¿no? Por supuesto, no es directo. En realidad, de eso se trata una de las preguntas que le hicimos en el práctico. A ver, casualmente esto tiene que ver con los mecanismos que Conforti habla en su texto que está subido al campus, ordinario o especial. Entonces, cuando vos a una norma del derecho internacional la traes al derecho interno, haces una ley en blanco, apruébese tal tratado, punto, es ley de la nación. Otras veces, ¿qué haces?
incorporás ese tratado a la ley nacional. Entonces ya es otro tipo de procedimiento. ¿Está bien? Pero cada constitución y cada sistema legal tiene su procedimiento. Por eso es interesante leerlo a Conforti, que es muy, muy lindo ese texto. Bueno, a ver, Matías. Sí, no, mi pregunta era, espera, que estoy haciendo cosas. No, justamente que entonces el órgano que es intergubernamental, o interestatal en realidad, no va a poder tener un efecto directo con sus sentencias en órganos, por ejemplo, judiciales, pero es como que se aconsejo, se sugiere, pero de manera como bastante imperativa, No, es decir que... Perdón. No, cuidado con utilizar los términos aconsejo se sugiere. No, señor. Vos estás jurídicamente vinculado. Estás obligado a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano interestatal. Ok, pues como habías dicho en Por supuesto otro... que estás obligado. El punto es que si no la cumplís, la Corte no puede hacer nada. Informa a la Asamblea, informa al Consejo Permanente y eso es políticamente se te va a seguir para que la cumplas. ¿Me seguís? Pero tampoco van a poder Las obligarte. Cortes internacionales no tienen imperium. Las cortes supranacionales tienen imperium. Eso le da la capacidad de... A ver, cuando digo no tienen imperium, estoy hablando de ejecución siempre, ¿no? Una corte internacional no ejecuta sus propias sentencias. Una corte supranacional sí. Porque tiene efecto directo. Yo corte, condeno a Marcelo Bargiela a afeitarse, y si no se afeita, le aplico multa y acabada la historia, no te condeno, bueno, está bien, no. ¿Se entiende lo que digo? Listo, Marce, ya está, listo. Afeitate, flaco. Afeitate porque ya está. Ya estás condenado. ¿De acuerdo? ¿Entendés, Matías, la distinción? Sí. Bien. Ok. Bueno, estimadas y estimados, vamos a Juli tiene finalizar. levantada la mano. Juli, ¿dónde está? Sí, pero no acabo de terminar de entender, porque estaba tratando de rever todo lo de los artículos y ya vi que el artículo 19 es sobre antidumping, el 20 Exacto. sobre las cuestiones generales y el 11 sobre inversiones. Está bien, yo no había hecho la subdivisión, entonces no entendía nada porque iba a volver. Claro, por eso te lo dije de esa manera, para que lo bien, entiendas. Genial, gracias. Buenísimo. Una pregunta, profesor. Sí. El texto eso que dijiste, que no me acuerdo de quién era, no lo encuentro, al menos no aparece del nombre. Marce está en el campus, ¿cómo se llama? Así lo identificamos. Son 6 paginitas. Sí, Ahí no te paso el nombre exacto. Uno de los primeros que pasaron. Sí. Los sistemas de integración como OI. Ok, ese es el de... bien. Okay. Exacto, el ELO, que está buenísimo. Bueno, escúchenme. Y el DIC contemporáneo, los dos. Dos cuestiones. Fernando Engel, no sé cuánto, muy bien, gracias. Muchas gracias. Aparte, pobre, estuvimos hablando ¿cuánto tiempo? Un montón, como 1 hora. Iban mensajes que venían, iban y tratábamos de pensar algunos temas. Estuvo bueno. Juan, muy bien también, te felicito. Marcelo, no pusimos las notas de los trabajos de los chicos. Después vamos a poner a los demás, pero Fernando y Juan, ponerle una G a Juan y una A Fernando. Ok. ¿Sí? Muy bien. Gente, el viernes es el parcial. El viernes, 17 horas, cámara encendida, todo el mundo conectado. Marcelo va a pasar el formulario, se ponen a trabajar. No hay preguntas porque ustedes saben tanto, aparte yo sé que van a ser todos 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, así que me quedo re tranquilo. Terminan mira, Gaby me mira como diciendo, ¿qué le pasa a este enloqueció? Bueno, la fe que nos tenés, gracias, la verdad que bueno, me quedé re tranquila. Terminan el parcial, háganme caso, cópienlo por si se cae internet, pasa cualquier cosa, así el cuatrimestres anteriores alumnos y alumnas solucionaron el lío, pues si no mandan el parcial están ausentes, ¿entienden? Entonces lo copian y si tienen algún problema se comunican con Marcelo por privado, conmigo no, pues no sé qué les voy a decir, cómo solucionarlo, pero Marcelo va a poder solucionar, entonces el parcial va a llegar, ¿sí?
Luego, ¿qué hace Marcelo? Me los manda a todos, yo los imprimo en el estudio, los corrijo, luego les saco fotografías y se los mando a todos para que lo tengan, ¿sí? A ver, el parcial es el viernes. Yo por ahí corrijo el sábado o el domingo y yo empiezo a mandar los corregidos en forma individual, no al grupo, cada uno, ¿me entienden? ¿Para qué? No para arruinarles el fin de semana o alegrárselos, sino si tienen que ir a recuperatorio, que tengan más tiempo de estudiar. Porque el recuperatorio no se adelanta. No es yo, a ver, tomo el viernes que viene. El otro viernes se entregan las notas oficialmente. ¿De acuerdo? Acá, entre todos, y corregimos el parcial. Ahí se hacen los reclamos. Yo les pido que miren las correcciones, porque yo cuando corrijo, como ser humano que soy, me puedo equivocar. ¿Entienden? Y si me equivoco, estoy dispuesto a enmendar el error. A ver, ¿cuántas veces, Marce, ha pasado? Sí, creo que varias, bastantes. Varias. Creo que lo más importante es, cuando vean la corrección, no lo manden en el momento el mensaje. Tómense 4 horitas, bajan y después mandan el mensaje. Releen y mandan. Marce es un consejo. Ese mensaje para mí, ¿no, Marce? No, Marce está diciendo esto en función de que en alguna oportunidad, pocas veces pasó igual, a ver, tantos años que estamos trabajando, pocas veces, pero a veces hay gente que por ahí por formas equivocadas se pierde el mensaje. Y yo no necesito que me digan, mire, señor profesor, entiendo que su corrección es... No. Podemos hablar bien, tratándonos lindos, sin faltarnos el respeto. Si, che, David, me parece que te equivocaste. Dale, ¿en qué me equivoqué? Pues yo estoy dispuesto a ver si me equivoqué. ¿De acuerdo? Y lo corregimos. Yo me acuerdo ahora haber transformado un 2 en un 8, porque había leído mal, había leído otra consigna. Pasa eso a veces, más cuando uno tiene... De hecho, a mí me has cambiado la nota cuando el alumno tuyo. Sí, parcial. A vos también te cambié la nota, te había aplazado, mirá cómo me lo trae la memoria, ¿eh? Le quedó al tipo, ¿viste? Bueno, entonces le cambié la nota, es verdad, hizo el reclamo con mucha educación y su nota fue cambiada. El cuatrimestre pasado creo que hubo una persona de muy mala forma y bueno, ¿te acordás que tratamos de bajarla? Hablamos en privado con ella, le hicimos una videollamada, la grabamos para que se tranquilice y después aprobó el segundo parcial, y pasó lo que yo le dije que iba a pasar, porque a veces ponemos en este parcial un 5, pónganle. Y resulta ser que en la segunda parte progresan tanto que por ahí terminan con una nota final de 9. Cuando en los números, si nos equivocamos, para decirlo de alguna manera, si ustedes anduvieron medio flojos en el primer parcial, para mí no es, ¿cómo les digo?, vinculante, no hago el promedio. Yo evalúo el final, digamos, el esfuerzo de ustedes y el trabajo intelectual que hicieron durante todo el cuatrimestre. Entonces hay alumnos que por ahí el primer parcial sacaron un 4 y después terminan con un 10 de nota y dicen, ¿cómo puede ser? Y bueno, eso es interno nuestro, ¿de acuerdo? Nunca perjudicar a la nota se forma en base a los exámenes, participación en la clase en cuanto a hablar, asistencia a la clase en cuanto a estar, asistencia a la clase en cuanto a estar con la cámara también prendida. Es un cúmulo, los trabajos prácticos que hacen. No es que se hace promedio primera y segunda y ahí está la nota. Eso, si piensan que va a ser así, olvídense, es un complemento, es una nota integral que tiene que ver con todos los que ya les mencioné. O sea, por eso insistimos en la participación, en el estar, en el preguntar, en el hablar, y hacemos una devolución personal y el cuatrimestre pasado, ¿te acordás que pasó que 2 chicas, o una chica y un chico no habían recibido sus devoluciones y lo reclamaban pese a que habían aprobado, porque querían la devolución, ¿no es cierto? Y bueno, yo les hice la devolución. 2 semanas después de haber terminado. 2 semanas después de haber terminado, pedían la devolución. Para estas personas era importante saber qué pensaba yo sobre su evolución académica, y bueno, se las mandé, por supuesto, y todo perfecto. Digo, pero si ustedes no hablan en clase o no participan, no puedo evaluarlos. Porque a través de un parcial no es la evaluación solamente, la evaluación es en todo el cuatrimestre, ¿de acuerdo? Entonces, a no venir con miedo, el jueves vamos a dar la clase de repaso a las 6 de la tarde, ¿sí? Ahí se hacen preguntas porque ¿cómo? Lo de las consultas, preguntas, dudas, porque no sé si va a ser hoy o... Mira, a ver, nuevamente, el jueves a las 18 horas tenemos consultas, dudas, clase de repaso.
un día antes del parcial, para que todos los que tengan dudas las vuelquen allí. Sin perjuicio de eso, como ya les dijimos el primer día de clase, Marcelo, Nicolás, yo estamos a su disposición por si tienen dudas. ¿De acuerdo? De hecho, varios me han preguntado en forma individual cosas y yo he respondido, así que si tienen alguna duda particular, no duden en acudir. Yo prefiero que acudan y no que se saquen una mala nota por no haber acudido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Después de esa introducción re linda que hiciste, voy a preguntar, ¿cuándo es el recuperatorio? A ver, el parcial es el 7, se entregan las notas el 14, el recuperatorio es el 21. Excelente. Está en el cronograma igual, lo estoy sacando por lógica. Así como vos nos pones todas las filas de los 10, te digo, bueno, también puede ser para el otro lado. Podemos ir a recuperatorio, decime. Totalmente, y eso no habla mal de vos. Por ahí es una estrategia de uso de tus tiempos. A ver, vos estás cursando otras materias. Es igual. Yo un día prefiero suicidarme en el parcial y después ir al recuperatorio. A ver, yo como docente que fui alumno y soy alumno de posgrado permanente, pero no importa, digo, a ver, chicos, nunca hay que perder el parcial. Para el parcial hay que venir, aunque sea entregar con la hoja en blanco, pero es un derecho que ustedes tienen, porque así saben cómo evalúa el profesor. Claro, porque uno sabe cómo están evaluando, o sea, si vos no sabés y vas directo al recuperatorio... Más allá de que hicimos una práctica de parcial en clase para que no se sientan raros con el mecanismo de evaluación, pero ya saben cómo es la evaluación. Pero igual les conviene venir. Sí. El recuperatorio es el 18 de mayo. El 18, bueno, 18 de mayo, ahí está. Por cronograma. Y profe, entonces, perdón, sí. Sí, respecto a los temas de evaluación, no me quedó claro respecto a todo lo que tiene que ver con todos los distintos sistemas que fuimos viendo, todas las organizaciones que están en el campus, con todos los trabajos que hicieron. Hay que saber todo. Claro, pero o sea, ya sé, pero, o sea, ¿qué? Conocimiento general, datos puntillosos y detallados, o sea, eso es lo que... No entiendo mucho la pregunta. O sea, yo la respondo. No sé, del todo lo dado en clase. A ver, Marcelo, ayúdame. Yo la respondo. Todo lo dado en clase y el material subido se evalúa. Mi pregunta era... Creo que el compañero se refiere a si vamos a... Perdón. No, sí, está bien. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién está hablando? A ver, hable alguien porque se ha quedado un minuto nomás y cierro todo, ¿eh? No, yo quería preguntar, era muy corto, porque en el cronograma dice que van a hacer 5 preguntas a desarrollar, pero la otra vez en el ensayo fue como diferente, o sea, teníamos palabras para completar. Fue una mixtura. Pero va a vamos ser a hacer como similar a la forma del ensayo. Por eso ensayamos. Listo. Gracias. ¿Sí? No, por favor. ¿Alguna otra duda, chicos? Mi duda iba igual por lo de Matías también, porque o sea, yo ya terminé toda la parte de la teoría, por así decirla, y estaba por entrar ahora en la parte de todas las organizaciones que vimos, y la clase donde vimos el CARICOM, el NAFTA, el ALBA, el ALCA, esa clase no entendí casi nada, y la verdad es que me salvó mucho el tema de los PDFs que subieron, pero no sé si tengo que saber todo con mucha profundidad, o verdaderamente con los PDF y una leída de los libros ya me alcanza. El tema es que los libros vi, y el 70% del libro son todas las organizaciones, entonces ya no sé si es muy profundo o no el tema. A ver, chicos, a ver, ¿cómo contesto esto? Esto es una materia universitaria, en consecuencia, yo no puedo decir como docente, con un poquito alcanza. No van a escuchar esa respuesta de mi boca. Pero yo ya di los lineamientos en la primera clase, ¿se acuerdan cómo evaluábamos? Entonces, remítanse, si no está grabada, la ven media horita, y en la primera media hora hablamos de eso. De una manera diferente, pero que encaja con esta respuesta. Pero siempre es necesario saber, las filminas son una guía, los textos son indispensables, imprescindibles. Aún en pandemia tenemos textos que yo pude visualizar que están en la biblioteca virtual a la que tienen acceso ustedes y nosotros. Entonces, pueden leer. De todos modos, nosotros como comisión hacemos mucho hincapié en lo que trabajamos en clase. No sé si lo llego a explicar. Sí, buenísimo. No, la cosa que vi también, pegué una leída así un poco por arriba a los libros para ver
qué es lo que estaba esperando, y decía, no, porque según el pensador tal que venía el otro pensador, y yo digo, no sé si es tan importante, tan puntual eso, o verdaderamente lo importante es cómo se organiza, cuáles son los estados miembros, o sea, Es muy lo más importante puntilloso. todo. Es Ok. muy importante todo. Pero a ver, de vuelta, Juan José, porque quiero, o si no alguien le explica por privado después a Juan José. No, Quiero lo que entienda entendí, el Doc, lo entendí, concepto. tranquilo. Nosotros damos mucho, hacemos hincapié y trabajamos mucho en lo trabajado en la clase. ¿Por qué? Porque en clase trabajamos, no es una clase expositiva en la que yo hablo, ustedes escuchan, chao, hasta luego y la próxima seguimos. No, hay trabajo reflexivo y eso es lo que se tiene en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, más claro, échale agua, Juan José. Sí, lo entendí. Aparte estamos grabando la clase y quedamos todos pegados, así Está que... grabada la clase, se sube así, yo me hago cargo. Gente. Pregunta administrativa. Entonces, el examen se manda por este problema de conectividad en la computadora, se manda por el campus, ¿verdad? No, Marce, el examen lo mandás al El grupo. examen se manda por... Por el el examen form. yo lo mando... A ver, el examen, el link, yo lo mando primero por el chat de acá, el chat privado de acá de Zoom, y después lo mando por WhatsApp únicamente a los que tengan algún problema porque De no pueden comunicación. verlo desde acá al Zoom. ¿Entiendes? Cosas importantes. Cuando se conecten el viernes, conéctense con nombre y apellido, sáquense el color, pongan nombre y apellido. ¿Está bien? Necesito ver todo porque en un momento de la evaluación voy a tomar lista. Entonces, cuando ustedes dicen presente, la cámara toma y toma su nombre y apellido completo. ¿Se entiende? Porque también queda grabado. Entonces, sáquense los colores y pónganse el apellido de ustedes. Marce, entonces, yo abro WhatsApp web y desde ahí me conecto para el examen y como estoy haciendo todas las clases, me conecto por el celular para dar el presente y con la cámara abierta. ¿Está bien así? Marta, ¿sabes qué puedes hacer? Que es el mismo problema, puedes estar conectado de los dos, o sea, de la computadora en el por más que no tengas cámara y aparte la cámara con el celular. Porque tengo el mismo problema, yo no tengo es lo cámara. Que hago, Julieta, es lo que hago todas las clases, pero bueno, quería confirmar a través de cuál de las aplicaciones o por dónde se mandaba. A ver, vamos a aclararlo. Si se conectan de computadora y teléfono, como hago yo estoy conectado para que me vean desde el teléfono y la computadora controlo todo lo que pasa en la clase. Se conectan con el Zoom de los dos lados, desde el teléfono y desde la compu. Yo se los mando por el chat de Zoom y en la compu les va a aparecer ahí, tocan clic ahí y ya pueden entrar y pueden hacer el examen ahí sin ningún problema. Cualquier cuestión que tengan en cuanto a esto me avisan por privado y yo les ayudo a solucionarlo. Avísenme el viernes, no a las 4:30, 5 menos 10. Avísenme antes, así los ayudo antes. ¿Listo? Consulta administrativa para no quitar tiempo de parcial. Certificado de trabajo, ¿a qué mail se lo mandamos? Lo tenés que pedir por el campus, me llega, yo te lo firmo y te lo devuelvo. A su mail, Doc, no al del doctor Sánchez. Perfecto. Es lo mismo, a cualquiera de los dos es lo mismo. Bueno, gracias. Doc, le hago una Yo pregunta. contesto más rápido, Ricardo está con muchos temas, por eso me lo mandás a mí y te lo contesto en el acto. Doc, sí, perdón, una pregunta muy cortita. ¿La clase de apoyo del jueves es al mismo link de las clases de siempre? Siempre, sí, al mismo link. Perfecto, muchas gracias. ¿Vos estás bien, Fernando? Esta es tu última materia, ¿no? ¡Qué memoria! Sí. ¡Vamos, Fer! Porque te noto que estás con una tensión. Flaco, baja un poco, tranquilo. No. Seguramente vas a hacer un super examen y si no, tenés el recuperatorio. Tranquilo, dale. Estoy muy tranquilo. Bueno, pues lo veo pobre así, ¿viste? Como, ¿viste? Me recordó bien mi última materia. ¿Sabes lo que me pasó en la última materia? Fui 7 veces a dar el examen y 7 veces faltó el profesor. Espero que no me pase eso. No, yo voy a estar. Chao, gente. Linda semana. Chao, nos vemos. Pásenla lindo. Chao.